Bienvenidos, hermanos, en esta mañana algo fría, pero con la bendición del Señor a este lugar. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén, estamos contentos, estamos gozándonos en la presencia del Señor. Yo creo que desde que despertamos, el saber que es día domingo y la bendición que tenemos de congregarnos, es un gozo, es una alegría el poder levantarnos y decir, hoy voy a la casa del Señor. Quiero invitarles a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 119. Y vamos a leer solamente los versículos 103, 104 y 105. Capítulo 119, versículos 103, 104 y 105. Cuando lo tengan me pueden dar un amén. A usted que está viendo en casa también, que nos ve por las redes sociales, le invito a que pueda alcanzar su Biblia y abrirla en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículos 103, 104 y 105. ¿Estamos listos? Amén. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor de verdad es una lámpara que alumbra nuestro camino? Amén. Muy bien, oremos, hermanos, en esta mañana y démosle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre eterno, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente hasta el trono de tu presencia, Señor, con corazones llenos de alabanza y de gratitud, para, Señor, adorarte, para bendecir tu nombre, para traer, Señor, gratitud delante de ti, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy, Señor amado, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Tú conoces, Señor, las peticiones que traemos delante de ti, amado Señor. Tú conoces, Padre eterno, nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Pero tu palabra dice, Señor, y hemos aprendido que si clamamos a ti, tú vas a responder. Que si tocamos, Señor, tú vas a abrir. Que si llamamos, Señor, tú también vas a salir, Padre eterno. Tú estás interesado, Señor eterno, en escuchar nuestras voces. Hoy, Señor, traemos nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de tu presencia. Recibe, Señor, nuestro cántico, recibe nuestra adoración como un olor fragante delante de ti. Adoramos y bendecimos tu santo nombre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos gozamos en la presencia del Señor, amén. Y vamos a cantar en esta mañana, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero
Amén, hermanos. Hemos aprendido cantos nuevos, nos hemos gozado de delante de la presencia del Señor con cánticos nuevos también, pero en esta mañana quiero invitarles a que podamos cantar unos cantos que aprendimos cuando éramos niños. Ahora somos patojos, pero cuando éramos niños nos aprendimos cantos que vinieron a ser de mucha bendición dentro del pueblo del Señor, y hoy quiero que los podamos entonar con gozo y con alegría. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén, la presencia del Señor
reunidos, quiero pedirles que le podamos dar la bienvenida a los que están viéndonos en las redes con un fuerte aplauso. Están haciendo un esfuerzo también para poder vernos y les damos la bienvenida y gócense juntamente con nosotros. Y usted que está aquí, quiero invitarle a que pueda voltearse y que pueda saludar al que está detrás de usted ahí en la distancia. Sabemos que hay distanciamiento social, pero en el espíritu nos podemos saludar, nos podemos gozar y nos podemos deleitar. Amén. Sean bienvenidos entonces todos una vez más a este lugar y disfrutemos de esa unción preciosa de la presencia del Señor. Usted puede cerrar sus ojos y puede levantar sus manos y adorar al Señor en esta mañana. Te adoramos, Señor. Adore al Señor. Adore al Señor en esta mañana. Siento la unción.
Aleluya, a mi Jesús.
gocémonos también con este festín que el Señor ha preparado para nosotros, con esta comida espiritual que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Espero que en la mañana ya se haya tomado su cafecito caliente, un tecito, un chocolate, leche. Sé que le gusta a usted, pero así calientito, ¿verdad? Porque hoy sí es un día con un poco de frío. Qué bellos estos momentos. Y dichosa aquella gente que ha entendido y que ha comprendido que hay que disfrutarlos y respetar estos momentos, ¿no?, en los que la presencia del Señor se hace sentir en nuestras vidas. Dichoso el hombre y dichosa la mujer que puede disfrutar de estos momentos, ¿no?, y ser reverentes también delante de la presencia del Señor. Les damos la bienvenida también a nuestros hermanos de Facebook. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les siga protegiendo. Queridos hermanos, pongámonos de pie. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuando lo tenga me puede dar un fuerte amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Como vienen, hermanos, con vestidos de ovejas. Parecen, ¿verdad?, ovejas, pero no lo son. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oremos, hermanos. Padre eterno, rogamos en esta mañana que nos dirijas, Señor, que nos ayudes, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia. Aleluya. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, de toda adoración. Aleluya. Bendito eres tú, Señor, dirígenos. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos, Señor, de tu dirección, que nos hables en este momento, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy les quiero hablar sobre un tema interesante, un tema complejo, pero yo creo que es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos sobre este tema.
hoy les quiero hablar sobre los verdaderos y los falsos profetas. Por el camino, hermanos, estrecho, que ese es el tema que hemos venido hablando, hay un camino ancho, dice la Biblia, pero hay un camino también estrecho. El camino estrecho es el que sigue el discípulo de Jesús, y en ese camino estrecho, el discípulo, hermanos, ha de cuidarse, dice la Escritura, de los falsos profetas. Ahora, yo no voy a hablar, hermanos, de otras religiones, puedo mencionarlas. Yo quiero hablar, mis queridos hermanos, de la iglesia en general, y que debemos de tener cuidado entonces con los falsos profetas. ¿Existen los falsos profetas, hermanos, en la iglesia? Amén, sí, existen, y son muchos. Nos da un poco de miedo, ¿no? Es decir, quisiéramos que no existieran, pero hermanos, hay falsos profetas, hay estafadores y hay un montón de cosas. Dice la Escritura que vienen vestidos de oveja. Por eso es de que debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, porque pareciera que son ovejas, pero solo es lo de afuera, porque por dentro, ¿qué dice la Escritura? Que son, hermanos, lobos rapaces. Y los lobos, hermanos, no perdonan a las ovejas. Vuelvo a repetir entonces, y vuelvo a decirlo. No estoy hablando de otras religiones, estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Existen falsos profetas? Sí existen falsos profetas. Y son muchos, mis queridos hermanos. Estamos aquí, hermanos. Algo que debo dejar en claro en esta mañana es que yo no quiero hablarles, hermanos, o pensar entonces en que nosotros debemos de ser escépticos, ¿sí? O que debemos de estar llenos de incredulidad. No, ese no es mi objetivo en esta mañana, que seamos incrédulos o que seamos escépticos, sino que tengamos, hermanos, discernimiento espiritual, que podamos discernir. Imagínense si alguien viene y le ofrece este teclado y le dice, es esta marca, Score, ¿no? Pero usted ve que la marca ahí solo le pusieron un sticker. Así se me voy a entender. Antes pasaba mucho eso con los que decía Sony, ¿verdad, mis queridos hermanos? Y uno se daba cuenta que tenía un sticker. ¿Eso qué es, hermanos? Eso no es auténtico. Eso es falso. ¿Y lo quieren qué? Y lo quieren engañar. Por lo tanto, usted le van a vender algo. Entonces, ¿usted qué va a hacer, mi querido hermano? Si usted le dice, mire, le voy a vender este iPhone, ¿no? Usted tiene que revisar el sistema operativo. Y usted se da cuenta que el sistema operativo es como de Android, ¿verdad? Y dice, aquí me quieren ver la cara. Usted tiene que estar atento. ¿Sí me doy a entender, mis queridos hermanos? En el Evangelio debemos de estar también despiertos, porque hay, hermanos, aunque querramos decir que no, pero sí hay falsos profetas, y son muchos. Jesús ha advertido, hermanos, sobre este peligro de los líderes religiosos que engañan al pueblo con su falsa forma de justicia, pero ahora va un paso más allá y avisa sobre los líderes revolucionarios que lo extravían con sus falsas profecías. Y hermanos, es el problema. Desde el tiempo de Jesús, y lo vamos a ver también que en el Antiguo Testamento había profetas, había personas que profetizaban, pero cosas falsas, que no se cumplían, que decían, así dice el Señor, pero el Señor no había dicho, no había hablado. Y por lo tanto, estas personas eran falsos profetas porque Dios no había hablado. Así que, mis queridos hermanos, debemos de tener cuidado, porque muchas veces nosotros, cuando escuchamos, así dice el Señor, pensamos que Dios realmente está hablando, pero nosotros tenemos que estar despiertos
y constantemente discernir. ¿Y por qué le enseño esto, mi amado hermano? Porque nosotros tenemos, yo invito, hermanos, y les he dicho, oremos, hermanos, cuando tengamos aquí invitados, ¿no? Vienen pastores invitados, pero por muy apóstol, profeta, arcángel, lo que usted quiera, mi querido hermano, muy doctor en teología o esto y el otro, usted y yo tenemos que estar como despiertos, atentos. Y no solo porque se dice, así dice el Señor, entonces uno tiene que decir, amén. Y se lo voy a comprobar, hermano, bíblicamente. Hoy se dan unos rollos, hermanos, dentro de la iglesia que debemos de tener mucho cuidado. Hoy hay profetas, entre comillas, que si usted le da una ofrenda, entonces le sueltan la palabra. Así hablan ellos. Entonces le voy a soltar una profecía de bendición. Yo se la voy a soltar, pero dependiendo del color del billete, ¿no? Y yo le suelto esa palabra, dicen ellos, pero cáigase con algo, ¿verdad? Y dependiendo de la ofrenda, pues así va a ser la bendición que le va a dar el profeta. Espero, mis amados hermanos, de que no vayamos a caer en ese error. Debemos de estar despiertos. Y después, hermanos, si no se cumple, usted tuvo la culpa por no tener fe. ¿Se da cuenta? Y se lavan las manos. Y el culpable no son ellos, el culpable es usted por no creer, por no tomar la palabra, por no arrebatarla. Las advertencias, hermanos, sobre los falsos profetas constituyen un importante tema en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7, hermanos, como lo hemos leído, y vamos ahora al versículo 21. Vamos a leer del versículo 21 al 23, y eso primero Dios lo vamos a ver dentro de 8 días. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Muchos, dice la Escritura, en aquel día vendrán. Recuerdo, mis queridos hermanos, a mí, eso fue hace muchos años. Recuerdo que un amigo pastor me invitó que iba a venir un candidato aquí a Chimaltenango para la presidencia de un partido político. A mí no me gusta eso. Y él me dijo, vamos, que el candidato es cristiano y esto del otro. Y era de un partido muy casi desconocido, no era de los grandes. Y pues habló y yo accedí, fui. Hermanos, ¿saben qué es lo que algo que a mí me impactó? Fue que muchos profetas nuevamente le decían, así dice el Señor, tú serás el próximo presidente de Guatemala. Y Dios te va a colocar, y Dios te va a poner. Y no solo uno, decían 2, 3. Él me aparecía, ¿no?, entre los 5 primeros. Y como le digo, era un partido pequeño. Pero hermanos, eso es una vergüenza, perdónenme que lo diga así, pero es una vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios no ha hablado. Pero ahí están los hermanos, ¿verdad? Y los pastores. O sea, será una reunión, hermanos, de pastores. Y que tú eres el elegido. Y por quedar bien con el candidato, ¿no? Que tú eres el elegido, el que Dios ha elegido. Y tú serás luz para esta nación y esto y el otro. Esa es la realidad. Son falsos profetas. Capítulo 24, hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo. Capítulo 24. Capítulo
24, versículos 11 y 12. Mire lo que dice la Escritura. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cómo es que dice su Biblia, hermano? Y pocos dice. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué? Engañarán a pocos. Engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos falsos profetas. Y dice el texto bíblico que muchos serán engañados. Así que aquel, hermanos, que no lee su Biblia, aquel que no está en comunión con Dios, aquel que no tiene discernimiento espiritual, aquel que no está atento, está propenso, hay un peligro en ser engañado. ¿Por qué? Porque a todo le dice amén, a todo le dice aleluya, no analiza, no reflexiona, no hay un discernimiento espiritual. Y estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos. Este es un importante tema entonces en el Evangelio de Mateo, similar a las advertencias de este tipo, hermanos, que se contienen también en el Antiguo Testamento, y le quiero poner algunos ejemplos. Vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, capítulo 6, versículo 13, de 13 al 15 vamos a leer, mis queridos hermanos. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la que, hermanos, la avaricia. ¿Ve cuál es el propósito del corazón, hermanos? Aquí en este caso es la avaricia. Esto es tremendo, hermanos, porque dice el texto: y desde el profeta hasta el sacerdote. ¿Se da cuenta de eso? Que desde el profeta, hermanos, hasta el sacerdote, ellos estaban, hermanos, su propósito era ¿qué? La avaricia. Todos, dice la Escritura, ¿son qué? Engañadores. Versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Escuchen, amado hermano, diciendo: paz, paz, ¿y qué? Y no hay paz. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, diciendo Jehová. Estos profetas, ¿qué era lo que estaban proclamando, hermanos? Estaban diciendo paz, no se preocupen. Va a haber paz, decían los profetas. Cuando dice el Señor, yo no he dicho eso porque no habrá paz. Porque el juicio de Dios, hermanos, iba a venir sobre el pueblo de Israel. Y estos profetas eran falsos porque estaban diciendo paz, paz, y Dios no había dicho eso. Capítulo 8, estamos en el libro de Jeremías. Por favor, abra su Biblia y vayamos al capítulo 8, versículo 10 al 12. Por lo tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Escuchen, hermanos, esto que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué, hermanos, otra vez? La avaricia. Desde el profeta, nuevamente lo vienen a mencionar, hermanos, esto es tremendo, porque desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen, ¿qué, hermanos? Todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán,
Por lo tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Estamos aquí, mis queridos hermanos. Vamos más adelantito, ahí se encuentra el profeta Ezequiel, y quiero que me acompañe al capítulo 13. Capítulo 13. Lo vamos, hermanos, a leer todo. Es un capítulo interesantísimo. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí más adelantito usted va a encontrar al profeta Ezequiel. Estábamos en Jeremías. Váyase un poquito más para adelante y ahí va a encontrar el profeta Ezequiel, capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de qué, hermanos. Qué tremendo, porque le dice hijo de hombre, profetiza en contra de los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan, y esto, hermanos, yo lo subrayé, de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Escuchen esto. Dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Dios no va a confirmar, hermanos, una palabra que Él no ha dicho. Ahora, aquella palabra que Dios se ha dicho, Él sí la va a confirmar, hermanos, y Él la va a cumplir. Versículo 7. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy en contra de vosotros, dice Jehová el Señor. Entrará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, yo no edificaba la pared. Y he aquí que los otros la recubrirán con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá la lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a la tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y serán consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en lo que lo recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que lo recubrieron. Hermanos, aquí se está hablando de juicio. ¿Y qué es lo que están diciendo los falsos profetas? No se preocupen, va a haber paz. Versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de ¿qué? Visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan. Otra vez,
de su propio corazón. Y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir? Mintiendo a mi pueblo que escucha mentira. Vamos al versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Hasta de adivinación se habla. Hermanos, es tremendo. Yo no sé si usted sabía, pero en algunas iglesias, por ejemplo, y yo lo he dicho más de alguna vez, si usted necesita salud, o usted está pasando por problemas económicos, pues ahí está el aceite por el que el pastor ha orado, por el que el profeta, el gran profeta ha orado. Y ese aceite no es un aceite ungido, un aceite especial. Y entonces, si usted necesita sanidad, vaya y compre el aceite, compre esto, compre el otro. Mis hermanos, y esas son ya prácticas casi hasta de adivinación, como de hechicería, ¿no? Lo que acabamos de leer, mis queridos hermanos, hay otro texto en Ezequiel. Vamos al capítulo 22, versículo 27 y 28. Del 27 al 29. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ¿qué? Ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Profetizaban vanidades en la Escritura, profetizaban mentira, profetizaban paz. No iba a haber paz. Y Dios le dice al pueblo: ¿cómo creen ustedes que va a haber paz si ustedes oprimen al extranjero, al afligido, al menesteroso, le hacen violencia? Dios no los puede bendecir. Un historiador judío, hermanos, llamado Josefo, nos habla de una serie de profetas populares que llevaron al pueblo a la insurrección. Y él dice: engañadores, así dice este historiador del tiempo de Jesús, por cierto, engañadores e impostores, que fingiendo obrar por la inspiración de Dios y promoviendo cambios revolucionarios,
convencieron a la multitud para que obraran como locos y los llevaron al desierto con la idea de que Dios les daría ahí señales de su liberación. Pero eran falsos profetas, eran mentiras. En un principio, los falsos profetas, hermanos, parecen auténticos miembros del rebaño de Dios por su forma de hablar y por su relación con el grupo, pero sus intenciones, hermanos, son perversas como las de un lobo que hace estragos en el rebaño para su propia gratificación. Vienen a ustedes, dice el texto bíblico, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y estos, hermanos, no perdonan. Ahora uno se deja impresionar, hermanos, por la forma en que habla, ¿no? Cómo habla de bonito, es que es elocuente. Cuidado, mis queridos hermanos, porque eso no es lo más importante. Es que cómo habla de bonito, cómo se expresa, tiene una gran elocuencia. Cuidado, porque hermanos, los lobos feroces no perdonan a las ovejas y nosotros debemos de estar, hermanos, alertas a esto. Recuerdo hace mucho tiempo, hermanos, yo hablaba con un amigo pastor y él me decía, fíjate que yo a la iglesia por mucho tiempo le estuve hablando sobre una puerta que teníamos que arreglar. Y no había forma que la iglesia diera ofrendas para arreglar esa puerta y remodelarla. Vino un día, hermanos, uno de estos falsos profetas y le dijo, no te preocupes porque yo no cobro nada, yo no voy a cobrar nada, y pues lo invitaron. Pero dice, hermanos, el pastor me contaba, y él después me dijo, yo me arrepentí después de no haberme levantado y bajar a ese falso profeta del altar, porque cuando él, hermanos, le empezó a prometer a la gente y diciendo, si ustedes vienen a dar, el Señor entonces les venga a dar un quetzal, ¿verdad? Y el Señor a usted le va a dar 100. Dice, hermanos, él me decía, mira, yo me quedé sorprendido como aquella gente entonces ahí se sacó su billetera y empezó a dar. ¿Pero qué? Esperando recibir algo. Mis queridos hermanos, y eso regularmente muchas veces se enseña, ¿no? Y déle usted un quetzal al Señor y Dios le va a dar a usted 100. Desde 100 y Dios le va a dar 1000. Esta expresión, hermanos, que utiliza el texto que dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta expresión utiliza la natural enemistad entre ovejas y lobos. Jamás, hermanos, se llevarán bien los lobos y las ovejas. No sé si usted ha visto esos memes, ¿verdad? Que viene la ratoncita con el gato. Y dice, papás, pero algún día cambiará. Vamos rápidamente, hermanos, el tiempo se nos va. Vamos al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 29. Porque yo sé, que está hablando el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es tremendo, mis queridos hermanos, porque el apóstol Pablo lo sabía. Él dice, a la hora de mi partida, yo sé que van a entrar lobos rapaces. Y dice el texto, y no perdonarán al rebaño. Y no perdonarán al rebaño.
Debemos de estar, hermanos, atentos. Debemos de estar entonces alertas. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir dentro de 8 días. Pero el libro de Deuteronomio dice que aquel profeta que profetizaba algo y no se cumplía, dice Deuteronomio, este es un falso profeta y había que apedrearlo. Claro, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, yo no pregunto, hermanos, ¿un pastor se puede equivocar en su predicación? Yo me equivoco un montón de veces, hermano. Ahora, ¿un profeta también se puede equivocar? Pienso que sí se puede equivocar. Pero el detalle, mis queridos hermanos, donde yo pienso de que nosotros debemos de tener discernimiento. El profeta Samuel, ¿se acuerda cuando vio a aquel hombre bien dado, bien parecido? ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Ese es el ungido de Jehová. Pero interesante, porque este sí era un profeta de Dios, hermanos, genuino. Y el Señor le habló. Y el Señor le dijo: a este lo aborrece mi corazón. Tú ves solo lo de afuera, ¿verdad? Pero yo veo lo de adentro. Y este no es el ungido. Y Dios le habló. Y viene nuevamente con Isaí y dice: pero no tiene su rollo. Ah, sí, ¿verdad? Aquel que está en el campo. Sí, es cierto. Aquel que está allá cuidando los chivos y las vacas. Estaba cuidando las ovejas. Él era el escogido. Él era el escogido. Ahora, este es un ejercicio, hermanos, que usted debe de hacer. Nosotros debemos de hacer, pero usted debe de hacer con nosotros también. Yo sé que muchas veces nos enseña esto, pero usted, hermano, tiene que tener una mente alerta, juiciosa. Para esto debemos, hermanos, de tener discernimiento, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mi papá, hermanos, me puede llamar por otro número de teléfono, pero yo le reconozco la voz rápido. Estamos aquí, hermanos. Mi esposa me puede llamar también de otro número de teléfono, pero yo también rápido reconozco su voz. Ojalá que nosotros, mis queridos hermanos, tengamos ese discernimiento. Aleluya. Mis ovejas, dijo Jesús, ¿qué? Oyen mi voz, reconocen mi voz. Ojalá, mis queridos hermanos, que nuestro discernimiento espiritual entonces que lo tengamos, hermanos, bien presente, que nuestros sentidos espirituales también estén atentos, alertas. Hoy se le ha enseñado, hermanos, a la iglesia que a todo le debe decir ¿qué? Amén. Así es, y no es así, mis queridos hermanos. Se lo vuelvo a repetir. Inclusive, hermanos, ustedes están alerta a lo que yo predico aquí, a lo que mi esposa dice. Deben de estar alertas, porque en cualquier momento, hermanos, nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. No somos infalibles. Lamentablemente, hermanos, también en otras iglesias al pastor no lo tienen como infalible, como si fuera el Papa, ¿no? Que no se equivoca. No, hermanos, nosotros también muchas veces nos equivocamos, tenemos nuestros errores y debemos de estar alertas, debemos de estar atentos. Hoy no avancé mucho.
Creí que iba a avanzar más. Vamos a seguir con este tema dentro de 8 días, si Dios lo permite. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, que tengan una excelente semana. Les enviamos un fuerte abrazo y bendiciones.